Hay muchas dudas que ahorita conforme vayamos viendo el estudio nos vamos a dar cuenta que son de las cosas que carecemos, y las carecemos porque las instrucciones para aprender a orar vienen en las Escrituras, las da el Señor Jesús. Pero como lo hemos dicho constantemente, como lo que más nos cuesta a veces es leer, pues no sabemos. Ahora, no solamente se trata de leer, sino de que Dios nos dé la interpretación de lo que es realmente la oración. Primer punto, vamos a ver qué es la oración. La oración, en términos generales, porque tiene mucho significado la oración, es comunicarse con Dios para diversos propósitos. Comunicarse con Dios para diversos propósitos. ¿Cómo que comunicarse con Dios? Les comentaba hace 15 días que tenemos que darnos cuenta que la oración, las súplicas, las rogativas, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se decía cuando estábamos en los rezos? Tenemos que salir del molde. Las peticiones. Tenemos que salir del molde de donde venimos o de lo que a veces vemos. ¿Por qué? Porque realmente muy poca gente sabe cómo orar, y muchos de aquí vamos a dar cuenta, cometemos errores. Y la gran parte de errores los cometemos aquí, los lunes de la oración, y lo comenté hace 15 días. Y vamos a estar viendo cómo se debe de orar de manera correcta y efectiva. Hermano, entonces, la oración que hacemos los lunes está mal. Cuando no sabemos, de esa manera el Señor nos oye. Pero cuando conocemos cómo Dios nos enseña a cómo debemos de orar, no, hermanos, en serio, el poder que Dios nos da en la oración, el poder que nos toma en la oración, en serio se los digo, por mucho, si alguno está experimentando el poder de la oración aquí los lunes o en su casa, en serio se lo digo con todo el corazón, no se compara a la presencia, a la santidad que va a alcanzar una vez que conozcamos bien cómo se debe de orar. O sea, literal, se van a despreocupar, literal, el Señor les va a brindar lo que quieran, pero ahí vamos a ver varios puntos. Entre los puntos de la realidad de la oración, que es comunicarse con Dios para diversos propósitos. Y voy a dar algunos ejemplos. Primer punto. ¿Para qué nos comunicamos con Dios? Para conocerlo. Vamos a poner una cita bíblica. Juan, capítulo número 17, verso 26. Y ahí ahorita Dana nos va a ir el favor de ir a esa cita bíblica. Juan, capítulo 17, verso 26. Obviamente la oración, como ahí puse, para diversos propósitos. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. No voy a poner todos porque no nos va a caber el pizarrón. Dice Juan capítulo 17, verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en. Para conocerlo. ¿Para qué más oramos? Para agradecer y humillarnos. Y vamos a poner las citas bíblicas de Primera de Tesalonicenses 5:16. Sí, Tesalonicenses 5:16 al 18. Y ¿quién quiere hacerme el favor ahí de leerlo ahorita que lo ponga Dana?
Y también Segunda de Crónicas 7:14, Primera Tesalonicenses 5:16-18. Hermanita, vamos aprovechando que ya. Dice la bendita palabra en el nombre de Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, gloria a Dios. Como se pueden dar cuenta, es para agradecerle, etcétera, etcétera. Segunda de Crónicas 7:14. Yo creo que hasta muchos nos lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Segunda de Crónicas 7:14. Dice, ¿cómo dice? Si mi pueblo se humillare. Exactamente, ahorita lo vamos a ver. De favor, ahí Dana, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, nos damos cuenta, es para agradecer al Señor. Job 4:2. Esa cita bíblica, pues también hay muchas citas bíblicas, pero traté de ponerlas más, algunas de las más conocidas. Job 4:2. Job 4:2. Dice, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Entonces nos damos cuenta que el Señor nos enseña en su palabra, Colosenses 4:2, Colosenses. ¿No era Job? No, Colosenses. Es que tengo una letra bien fea. Solamente yo me entiendo. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Santiago 5:16, de favor, Dani. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración del eficaz del justo puede mucho para sanidad. La oración tiene poder cuando se ora bien. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, vean nomás la importancia de la oración. Y todo, esto es alguno de los puntos. Todo lo que a usted se le pueda ocurrir relacionado a la oración es válido. Por ejemplo, denme algunos ejemplos de para qué sirve la oración. Ya lo noté ahí. Para encontrar paz. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para dialogar con el Señor. ¿Para qué más? Para reprender. Para reprender. Para exhortar. Para exhortar. Para ser exhortados. Para ser exhortados, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que conlleva a la oración. Ahora, voy a borrar esto, por si ya lo notaron. Y hay algunas cosas que vamos a ir entendiendo. Primer punto, primera pregunta, que por lo regular la mayoría de nosotros pues, no sabemos. La primera pregunta es, ¿cómo se debe de orar? ¿De rodillas, de pie, acostado, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados? ¿Puedo orar desnudo? ¿Puedo orar con mi ropa? ¿Cómo se debe de orar, no? Nos damos cuenta que en la oración muchas cosas vienen por casos de nuestra moralidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que, pues, por respeto, pues nos ponemos de pie. Pero, por ejemplo, hay gente que ellos sentados
Dicen, aquí nadie me molesta y pueden hablar mejor que de pie se sienten incómodos. O igual, hay gente que hincados, esto lo digo ¿por qué? Porque cuando yo conocí el Evangelio, en la congregación en la que yo nací, nos enseñaron que tú tenías que orar de rodillas. No sé si lo pasa, acuerdas que de hecho el pastor decía que si tú no tienes tus rodillas lastimadas y así, sí, que no eras una persona de oración, ¿no estás de acuerdo? A lo mejor sí. Y que cada vez que tú querías saber si una persona era de oración, tenías que verle las rodillas. Si las rodillas las tenía raspadas o así, pues no es una persona que no ora. Y entonces nos enseñaron a nosotros que siempre que tú oraras tenías que ponerte de rodillas y agarramos nuestra silla, la volteábamos y nos ponemos a orar. O íbamos al altar y orábamos. Entonces, en muchas de las campañas, en serio, es cuestión de poner atención. Se le da más atención a la gente que pasa al altar a orar, al altar de rodillas, que la gente que está atrás. Y realmente no es tanto eso, sino que todos tienen validez, tanto los que pasan al altar como los que están en su lugar. Aquí pues no tenemos el espacio, sino sería el llamamiento al altar como comúnmente es. Y en el llamamiento al altar, la gente que pasa al frente, aunque no se den cuenta, algo les mueve pasar. Pero también la gente que no pasa, a veces muchos tienen pena, etc. Entonces, la gente que está atrás, ¿de quién depende la oración de la gente que está atrás? De los servidores. Si los servidores ven, aquí no hay espacio. Si los servidores ven que atrás hay gente que no pasó, el servidor y la servidora tienen como deber acercarse y decirle a la persona, ¿me permites una oración por ti? Y orar por la persona que no pasó al altar. Y el que está enfrente prácticamente es igual, el que compartió la palabra o el que está ahí y se apoya en 2 o 3 servidores. Entonces, hay gente que literal son tan delicados en esas áreas que ven a gente enferma y las hacen pararse de su lecho para que se hinquen y oren. Ahora, nos damos cuenta que no. Vamos a ir a San Juan, de favor, en el Evangelio de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Te vamos a poner etcétera. Eso incluye con ojos abiertos, porque en serio se los digo que hay gente que critica todo. Si oras con los ojos cerrados y oras así, la gente te va a criticar. Si oras y más la gente que ora con los ojos abiertos. Si tú oras con los ojos abiertos, la persona que ora con los ojos cerrados de repente te ve y dice, esta ni está orando porque tiene los ojos abiertos. Ahora, el orar con los ojos abiertos es de bendición. ¿Por qué se cierran los ojos? Porque nos distraemos muy fácil. Si oramos así con los ojos abiertos, pues estamos acá y de repente alguien va al baño y lo primero, pues vemos cómo la gente va al baño y ya nos distraímos. Por eso se suelen cerrar los ojos. Ahora, como servidores debemos procurar aprender a orar con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque el servidor es el conducto para la gente que viene para ser ministrada. El servidor, la servidora son los ministros para ministrar a la gente que necesita ser ministrada. Bueno, hermano, y entonces, ¿quién ministra a los ministros? Quien ministra a los ministros en este caso es el que está al frente de los ministros, es decir, el líder de los ministros, o en este caso el pastor. ¿Cuándo? En los servicios de ministros, de servidores, en las pláticas, en las juntas, etcétera, en esos momentos, o cuando el ministro pida una oración. Por eso es que es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al pendiente de la mies. Es parte de la responsabilidad como servidores. Hermano, entonces si yo soy ministro, yo soy ministra, ¿está mal si oro con los ojos cerrados? No está mal orar con los ojos cerrados si es ministro o ministra, no está mal. Pero recuerde que nosotros como ministros tenemos que ya venir ministrados.
ya tenemos que venir ministrados. Tenemos una doble o triple de responsabilidad de orar y leer. ¿Por qué? Porque ¿cómo el Señor nos va a usar si no nos prestamos? Y la oración, mis hermanos, mis hermanas, es bien, pero bien importante. Por eso es que vamos a ver cómo orar. Nosotros estoy haciendo la oración. Estamos hablando de cómo se debe orar de manera correcta. La manera correcta no la hay, como decía el hermano Philip. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Verso 14, verso 15. Si estás, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, versículo número 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabiendo que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En ninguna de las epístolas, en ninguna, ni en los evangelios, ni Jesús, ni siquiera en la Torah, que es la ley, salud, ni siquiera ahí usted va a ver que Dios les pida al pueblo, que les exija, tienen que arrodillarse, tienen que estar de pie, ojos abiertos, ojos cerrados. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que a lo mejor mientras se bañan o están orando. Entonces, ¿está mal que oren mientras se están bañando? No. La gente que, por ejemplo, está acostada antes de dormir, está acostada y ella está viendo hacia el techo, escuchando el ruido de la noche y orando. ¿Está mal que oren de esa manera? No. Hay gente que, por ejemplo, está sentados, como ahorita, o cuando en los servicios de oración se sientan y están sentados y están orando. ¿Está mal que oren de esa manera? No, tampoco. Hay gente que es tanto, y más pasa cuando hemos cometido alguna falta delante del Señor, literal. La gente se tira en el suelo y está orando de manera tirada, como si estuvieran así en el suelo. ¿Está mal que oren de esa manera? Tampoco. Pero estaremos viendo lo más conveniente para la oración. Recuerden, no hay límites en la manera de orar. Y nosotros también aprendamos a no juzgar a la persona que está orando. Por ejemplo, los servicios de los lunes de oración. A lo mejor hay necesidad como el día de sacar a los animalitos, o luego las hermanas están ahí paradas. Yo estoy orando y sigo orando y voy y traigo las sillas, pero mientras voy trayendo las sillas, sigo orando. Estoy en movimiento, pero tengo los ojos abiertos, estoy al pendiente y sigo orando. ¿Por qué? Porque alguien tiene que estar velando, alguien tiene que estar al pendiente por si hay alguna necesidad. Imaginen que por eso lo que tienen los servidores, tenemos que tener ese compromiso con Dios. Imaginen que estamos orando y de repente alguien en la congregación empieza a sacudirse porque trae algo. Y como el servidor tiene los ojos cerrados, pues nunca se dio cuenta. Y acá la persona necesita ayuda y el servidor, como anda bien metido, ni cuenta se dio. Entonces, por eso nosotros, nosotros como servidores tenemos que estar al pendiente. Nosotros somos el utensilio para que el Señor ministre al pueblo. Por eso es que tenemos el doble, triple de responsabilidades. Ahora, lo que se puede hacer es tomar turnos. Por ejemplo, pues hermano, yo ore, yo acá vigilo mientras tengo los ojos abiertos, también estoy orando. Y hermanito, ahora permítame a mí también orar. Ahora usted al pendiente. Eso es lo que hacen en el campo de batalla. En un campo de batalla, los soldados no todos se duermen. ¿Qué pasa si todos se duermen los soldados? Pues los van a acabar. Entonces, ¿qué hacen? Van tomando turnos. Yo despierto, tú duérmete. Ya oye, ¿sabes qué? Dame chance de dormir a tú. Despiértate. Eso es lo más correcto para la administración del pueblo de Dios. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Dios, número 2, en la oración, Dios oye a los temerosos. ¿Cómo que a los temerosos? A los que tienen temor de Dios. No altivos.
de cosas bien tremendas. No altivos, sí, disculpen mi letra, que tengo letra peor que la del doctor. Juan 9:31, por favor. Porque no se imaginan la cantidad de veces que he tenido la oportunidad de escuchar a predicadores que oran de una manera altiva. Y ahorita vamos a ver cómo una manera altiva. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo que Dios no oye a los pecadores si todos somos pecadores? No, de manera altiva. Cuando hay muchos pastores que literal se ponen y empiezan a reprender. Y en esta hora, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús. Y reprendemos y declaramos. Y sin darse cuenta escuchan las palabras. Reprender y declarar. ¿Qué es reprender? Ni saben qué reprender, ya están reprendiendo. Ni saben qué es declarar, ya están declarando. Si no, tenemos, el mejor ejemplo de oración que tenemos es Jesús. Él no declaraba, él no, es más, ninguno de los apóstoles, ninguno de las cartas que va a encontrar alguna oración de los apóstoles o de Jesús que diga, yo declaro sanidad sobre la iglesia de Colosas. Ni va a ver al apóstol Pedro diciendo, yo decreto en ustedes santificación. No, sino al contrario, siempre con humildad y sencillez. En este caso estamos viendo una parte en la cual los fariseos acostumbraban y ellos decían, Dios nos escogió a nosotros, solamente yo puedo orar y tú tienes que escuchar mi oración. Y decía, Señor, por favor, yo sé que escuchas mi oración. Y empezaron a decir. Y entonces resulta que Jesús le abre la vista a un ciego de nacimiento. Los fariseos se asombran. ¿Quién te abrió los ojos? No, pues, no sé. ¿Cómo que no juntan a Jesús? No, pues él es un pecador. Es que yo no entiendo, dice. Dios no oye a los pecadores. Pero si él es terminador de Dios, él me abrió los ojos. Y ustedes aquí están peleándome por una maravilla que hizo el Señor. Entonces, nuevamente, Dios oye a los temerosos, no altivos. No altivos. Eso sí, grábenselo bien. Porque muchas veces se puede cometer el error de orar con altivez. Señor, gracias porque me diste aquí, me diste allá. Y ahorita lo vamos a estar viendo en los siguientes puntos. Punto número 3, que es la pregunta que hacía mi hermanita Celeste. ¿Hay que gritar para orar? En Mateo capítulo 6, versículo número 5 al 15. Y esto es muy común, respondo a mi hermanita Celeste, no es nada en contra de mi hermanita Celeste. En serio, hermanita, no lo tomen mal. Créame que no, o sea, es muy común verlo en las iglesias. En serio se los digo, es muy común ver que la gente piensa que mientras más grita, más los escucha el Señor. Y es como los predicadores. Si uno dice, no, si el pastor no grita, no trae unción. Pasa lo mismo con los oradores. Si el orador o quien ora no grita, no trae unción. Bueno, ¿qué pasa? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos se jactaban de orar mucho. Ellos decían, nosotros oramos siempre. ¿Pero qué hacían al orar? Al orar, los fariseos se paraban y empezaban a gritar, ¡Oh, Hashem! Así. Y aquí había alguien orando, y por allá había alguien orando también de la misma manera. Y entonces cuando menos se daban cuenta que ya se estaban echando competencias. Es que a mí me oyen más que a ti. Y el de allá, pues a mí me oyen más. Pues yo oro más bonito que tú. Y el de allá, pues yo oro más. Yo sé más y mira. Y empezaban a cometer esos errores al momento de orar. Ahora, ¿por qué se comete ese error de gritar? Yo les comento lo que dice la Biblia. Nuevamente, el dice, pues yo así oro, pues, por a Dios. ¿Qué pasa? De los profetas, en el antiguo pacto, nadie gritaba al orar.
Jesús no gritaba al orar. Es más, ni en las predicaciones Jesús gritaba. Los discípulos tampoco gritaban al orar. De hecho, en una parte Pedro sana en la puerta del pórtico de Salomón, junto con Juan, sanan a un paralítico. ¿Y qué le dice? No tengo oro ni tengo plata, sino que de lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate. No gritó, no gritaba, sino que lo hacía. Y de hecho el mismo Jesús, él no gritaba. ¿Y sabe por qué no gritaba? Porque Jesús hacía algo y les decía: no digas nada, no digas nada. Ahora, ¿eso qué tiene que ver acá? Por ejemplo, aquí, procurar, le digo, los lunes de oración, hay un error que se comete. Y digo, no solamente es que a lo mejor mi maestro Celo, cualquier persona venga y grite. No, sino que todos, a veces en las iglesias, todo el mundo grita. Y piensan que está bien porque sienten que está bien. Y se va a escuchar raro. Y a lo mejor dirá, ¿qué es esto? Pero aquí no estamos por sentires. Aquí estamos por fe y de hacer la palabra del Señor. Porque la persona que ora, por ejemplo en este caso, las personas que oran, que a lo mejor pastores que yo he visto que oran así, gritando, así como oran en la iglesia, así deben de orar en la casa, y así deben de orar en el camión, y así cuando oren en la calle. En la calle o en el camión o en la casa gritan. Entonces, ¿por qué en la congregación sí gritan esos pastores? ¿Por qué sí? Y en la casa, en el autobús, cuando en la calle le piden orar por una persona, ¿por qué ahí no gritan? Porque les da pena. Y aquí en la congregación, es que aquí no me da pena, hermano. No, pues el problema de la pena no es aquí, el problema es allá, porque Jesús dijo: quien se apene y se avergüence de mí, porque no es posible que allá ores bien así. Voy a orar por ti, hermano. Y a mí me pasó en el hospital que fue mal. Unas personas oraron por unas personas y así no gritaron en el hospital. Entonces, ¿qué denota cuando en todos lados oras, podemos decirlo de manera prudente, y de repente llegas a la congregación o a donde vayas y oras fuerte? ¿Qué denota? Es que pues quiero que escuchen cómo oro. Porque pues aquí sí me escuchan, aquí la gente, yo oro mucho y la gente va a decir: qué bonito ora. Ay, qué oración tan más eficaz. Y no solamente de la oración, sino también va en cuanto a la predicación. Pero como estamos enfocados a la oración, estamos hablando de la oración. Yo también hacía lo que hace el pastor, ¿se acuerda? El pastor gritaba cuando oraba, yo también lo hacía. Pero cuando leí esto, o sea, a mí el Señor me habló y dije, bueno, es que aquí, pues aunque diga lo que diga, digo, pero si el Señor ahí manda esto, yo de manera personal, yo digo, si el Señor dice que no hay que gritar para ser visto, pues yo no lo hago. Ahora sí que ahí usted si le obedece a lo que dice la Biblia. Nada más cuando uno pasa ahí frente, uno por las necesidades, tampoco voy a estar en silencio porque vamos a orar por la iglesia. Sí, entonces, sí. Por eso le digo ahora, no solamente eso, sino vamos a ir al siguiente punto para que vayan entendiendo. Si usted comete el error de que llega un momento en el cual se empieza a vanagloriar, ya mejor conviene no gritar. Ahora, por eso es que se procura eso, pero como dice el papá, sí, eso es parte de. Ahora, esto tiene que ver tanto aquí en la congregación los lunes. Cuando uno ora en conjunto, no se trata de que todos griten. Y vamos al siguiente punto. 4. Cada uno debe de orar por su cuenta. Y la respuesta es no. ¿Por qué le hago el énfasis? Porque esto nos lleva al número 4 de la congregación. Cuando todos oramos, yo lo he escuchado, mis hermanos, mis hermanas, la hermana Celeste dirige la oración. Y de repente por ahí, mamá Rosita orando otra cosa, la hermana Fausta orando otra cosa, la hermana Yasmina orando otra cosa, la hermana Misa, cada quien orando
por su cuenta. Sí, como quieran. Y no se trata de eso. Se trata de que la persona, porque si vamos a eso, pues no tiene caso reunirnos. Cada quien que esté en su casa y ore a las 7, y así ni interrumpo su oración, ni interrumpe mi oración. Porque yo creo que más de una alguna vez ha pasado que está orando y de repente escucha al de al lado, al de frente, al de atrás, o a la misma hermana celeste, y de repente, ay, ¿qué está? Sí, Señor, sí, lo que diga mi hermana. Y se nos va al vídeo. Entonces, ahí la oración ya se interrumpida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuchar. Primero, la persona que dirige, en este caso mi maestra celeste, o quien le toca dirigir la oración, la persona que dirige es la encargada, así como la predicación. Quien predica es el encargado de ¿qué? De dar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora imagine que el predicador está acá y de repente por ahí se para el hermano Benzo y dice, sí, es que y de repente empieza el hermano Benzo a predicar, llega la hermana Fausta a predicar y el hermano Fila a predicar. Pues ¿qué sería, no? Pasa igual en la oración. Todos los demás, cuando el que ora, tenemos que estar escuchando y apoyando la oración de la persona que está orando, porque dice la escritura en Hechos capítulo 1 verso 14. En este caso, por ejemplo, la persona que está al frente es lo que ya encontré en la celeste. Los fariseos se paraban y oraban para que los vieran. En este caso, nuestra maestra celeste se le dio la encomienda de la oración en su casa. Bueno, no solamente ella, sino la persona que pasa al frente, por ende tiene que alzar un poco más la voz. ¿Qué tenemos que hacer los demás? Guardar silencio y apoyar la oración del que está dirigiendo la oración. La persona que va dirigiendo la oración supone que Dios en ese momento la toma, el Espíritu Santo la toma para orar por las necesidades de los demás. Todos estos perseveraban, ¿qué dice? Unánimes. ¿Qué significa unánimes? Unidos. Entonces, yo lo he escuchado a mis hermanos, mis hermanas, cuando me ha tocado estar acá. Me acuerdo el hermano Isaí, la hermana Celeste, la hermana Ceci orando acá, Señor, por favor, bendice y ayuda a los enfermos. Y por ahí otra voz, sí, Señor, y a mis hijos también. Y hay otra voz, sí, Señor, y allá también en el trabajo. Y otra voz por allá se escucha, sí, Señor, y derrama tu poder en esta iglesia y que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ¿cada quien está orando? Por su cuenta. No, los servicios de oración cuando venimos es para unirnos en oración. ¿Qué es unirnos en oración? Escuchamos a la persona que está dirigiendo la oración y le decimos, sí, Señor, escucha a tu siervo, sí, Señor. Si está orando, ora mamá Rosita, y está orando por los enfermos, ¿qué tiene que hacer usted? Orar por los enfermos. A lo mejor Marta dice, sí, Señor, por los hospitales, y se le olvidó a lo mejor a las personas que tienen cáncer. Bueno, alguien dentro de la congregación dice, sí, Señor. A mamá Rosita se le olvidó mencionar a las personas con cáncer, a ellos. A la hermana Fausta dice, sí, Señor, hablando de ahorita que mamá Rosita está hablando por los enfermos, y viene a su mente una persona enferma que conozca a la hermana Fausta. Empieza a orar por esa persona enferma, y entonces todos nos unimos en oración. Pero vuelvo a repetir, si de repente usted ora por su lado y la persona aquí está orando una oración, sí, hermanita, pero permítanme, no se equivoquen, no lo confundan. En ese momento se dijo, la hermana Celta se dijo, me gustaría que oraran por mi nieto. Pero estoy hablando de los servicios de oración normales. Al no haber peticiones, si no hay peticiones, ¿qué hay que hacer? Bueno, la persona que está al frente tiene que orar por las necesidades que hay, que conoce, que ha visto, que Dios le revela. Y los demás, ¿qué tenemos que hacer? Respaldar esa oración. Porque vuelvo a decir, a lo mejor la hermana Celeste viene y ora y dice, Señor, por favor, también bendice a los que no tienen empleo, a aquellos que les está yendo, o sea, va relacionado con el trabajo, y de repente la hermana me está orando, sí, Señor, y acuérdate también de tu siervo fulano de tal, y orando por otra persona, no tanto por su trabajo, sino porque a lo mejor tiene un problema familiar. Entonces, si se dan cuenta, se está, volvemos a lo mismo, es como si fuéramos una barca. Tenemos todo que remar al mismo
Claro, imagine que de repente, pues yo voy rápido así remando y la hermana Celeste va para atrás y la hermana Fausto estaba haciéndole así con la mano y el hermano Phil iba haciéndole así. ¿Qué va a pasar? A mí siempre me gusta relacionar esto con la comida. Vamos a hacer un arroz y de repente mamá Marta está haciendo el arroz y ¿qué necesita? No, pues que el arroz, que el tomate, que el chicha y de repente el tío Rami por allá. ¿Qué haces? Pues unas quesadillas. Eso anda el tío Rami, ¿no? Y de repente voltea y ¿qué está haciendo hermano Phil? Estoy haciendo un puerquito asado y es como de que, pues no quedamos en guión hacer arroz. Entonces vamos entendiendo. ¿Qué pasa? Pues eso que el tío Rami está haciendo allá y eso el tío Rami que está haciendo allá, si le metieran al arroz, el arroz quedaría pues claro. Pasa lo mismo con lo de la oración. Pues ahora dirige la oración y todos los demás tenemos que guardar silencio y oír y Señor, sí orar, pero de los que están, cuando la persona que está enfrente, de ninguno de los que está atrás debe de opacar al que está dirigiendo la oración. De nada sirve que la persona está dirigiendo, pero mi hermanita Celeste dirige, y de repente por allá la hermana Misa empieza a gritar más fuerte, sí Señor, escúchame, y que no sé qué, y la hermana Celeste aquí orando, y no, pues si termina escuchando más la hermana Misa que la hermana Celeste. Eso es una falta de respeto al que está orando y al que está ministrando. Entonces ese es el problema. De hecho, lo que yo hacía con los jóvenes, que funcionó mucho, es que todos nos agarrábamos de las manos y nos agarramos de las manos y orábamos agarrados de las manos. Con los jóvenes, yo era el que dirigía la oración y los demás jóvenes eran los que me seguían. Cuando no nos dábamos cuenta, no, pues ya, porque ya llevamos acá hora y media orando, pues hay que prepararlo. Entonces, eso es lo que conlleva que no puede orar cada uno por su cuenta, al menos en las reuniones. Siguiente versículo, Hechos capítulo 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Todos estaban unánimes nuevamente. O sea, Pedro está en la cárcel y acá alguien, no, sí, Señor, bendice los alimentos. No. Entonces, por eso es que siempre en las rogativas, en las reuniones, hay que guardar silencio y escuchar quién está dirigiendo la oración. Escuchar quién está dirigiendo la oración y qué está orando. Porque en serio se los digo, si yo les pregunto, así como les he preguntado, ¿de qué trató la prédica pasada? Y no sabemos, yo les digo, ¿qué oró la hermana Celeste? ¿La mayoría sabe qué van a decir? Ay, no, mira eso, bueno. Pues quién sabe, No hermano. vengo a preguntar. Me espanté. Por eso le digo, pues quién sabe qué oró. Entonces nos damos cuenta, o sea, imagínense, póngase en lugar de la hermana Celeste, ella viene, ora, y usted no pone atención, es como de que, pues, La falta de respeto. exactamente la falta de respeto a la persona que está. Por eso, Ya salgo bien cansada de mi garganta y los demás bien relajados. no, y deje eso, o sea, los demás ni en cuenta. Los demás ni en cuenta porque no se le apoya en la oración. Sí, y sí se siente porque ya nada más se oye como ya no se escucha. Exactamente, Como que dice uno, bueno, pues ¿qué estoy haciendo aquí? exactamente. Entonces, exactamente, ya me va entendiendo. La gloria a Dios. Entonces, por eso es que vuelvo, ahora se da cuenta que realmente como venimos en una oración, sí estábamos mal. Tampoco se trata de repetir lo que diga la hermana. Sí, Señor, porque si no estamos haciendo rosarios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. No, pues, ruega, pues, o sea, no estamos aquí en ruega por él. No, sino que la hermana Celeste, quien sea quien se pare aquí y ore, hay que poner atención y decir, sí, Señor, respalda a tu siervo, respalda a tu sierva, Señor, acuérdate ahorita que estoy orando por los enfermos, por fulano de tal. Pero por eso, quien ora tiene una tremenda responsabilidad, así como el que predica tiene gran responsabilidad, también quien ora tiene una tremenda responsabilidad. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa y que no haya divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ese es uno de los grandes errores que se cometen aquí en los servicios de oración. O sea, no se trata de nomás orar unánimemente, nomás cuando hay algo especial. No, pues si todas las peticiones son especiales, todas las peticiones necesitan ser escuchadas por el Señor.
todas. Entonces, esto nos conlleva al siguiente, número 5. Ahora, ¿qué entienden por orar egoístamente? Yo, mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi familia. Y paso y empiezo a orar por yo. Exactamente. Estamos hablando de una oración en público o en los servicios de oración. Porque pues en su casa si usted ve orar, Señor, ayúdame, así. Pero aquí en la congregación, los que pasen a orar al frente tienen, o sea, los que dirigen la oración, no solamente está dirigiendo sus necesidades, siempre tiene que anteponer las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Por ejemplo, yo les puedo decir, no, ahorita, si hacemos un servicio de oración, yo sé que ahorita, por ejemplo, Mari necesita recuperación y sanidad. Sí, Señor, y bendice, sana a mi esposa, y ayúdale, Señor, a mi esposa, a mi hija, y los demás, sí, Señor, amén, y gloria a Dios. Pero sin darse cuenta, mi oración está siendo egoísta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces, sí, Señor, yo sé que tengo necesidad, pero por fe tú ya oíste mi clamor. Por fe tú sabes lo que necesito. Por fe yo sé que tú ya sanaste a Mari. Como sé que ya la sanaste, mi deber como ministro, como quien dirige la oración, es orar por los demás. Y lo he escuchado varias veces, mis hermanos, que la persona que se para aquí al frente, pues como ya se le olvida qué decir, y sí, Señor, y bendice a mi papá, también bendice a mi mamá, hay donde quiera que bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para oraciones personales, para eso está la intimidad, lo secreto, lo íntimo. Si no, mire, a alguien que no lee la Biblia lo va a engañar fácil. Usted va a orar por sí mismo y la persona que no lee va a decir, sí, Señor, ayúdale al hermano. Para la persona que le dice, pues es que si va a orar por sí mismo, pues mejor pongan a alguien que tenga el sentido de orar por los demás y que ore por sí mismo en su casa. Espero me puedan ir conmigo. Es como si yo viniera y les dijera, pues los invito vamos a ver una película que les va a gustar a todos. Y llegamos y ponemos una película que nomás me gusta a mí. Y a ustedes ni les gusta ni nada. Pues, hermano, pero pues si quiere ver una película que a usted le gusta, ¿qué tiene que hacer? Pues vayan en su casita, ¿no? Ahí venimos todos a convivir, pues, etcétera, ¿no? Y nada más está usted, exactamente así es para la oración. La persona que está al frente, mientras menos diga el yo, a mí, mejor. Mejor, ¿por qué? Porque en serio se los digo, las necesidades de la congregación, de la gente que no conoce a Dios, son muchas. Usted va a ver a Jesús en Juan capítulo 17 orando por los demás, hasta por usted y por mí. Al orar en público hay que orar por los demás, pues al exaltar nuestras necesidades nos volvemos egoístas en la oración. Pero ahorita les acabo de decir, o sea, cuando nosotros venimos y oramos en público y al notar nuestras necesidades nos anteponemos a la congregación. Es como si Moisés dijera, sí, Señor, bendíceme a mí y libérame a mí antes que liberes al pueblo. Pues no, primero yo, Señor, y al último. Es como si, Señor, dale de comer al pueblo, y el Señor da pan y dice, gracias, Señor. Primero me lleno yo y luego ustedes, si les dejo. No, pues eso no, por eso. Entonces, por eso es que primero eso denota amor al prójimo. Recuerden los papás, ¿qué hacen los papás? ¿Qué prefieren, que coma usted o que coman los hijos? Exactamente, pues ¿por qué prefieren que coman los hijos? Porque los amamos. Pues pasa igual, si usted ama a su prójimo, hay que anteponer las necesidades de ellos antes que ellas nuestras. Hermano, cuando ya se oró por todas, terminar la oración, no, en público no es recomendable. No es recomendable. Y está raro decir que ya se oró por todo, porque creo que hay muchas necesidades como trato de darles ese ejemplo. Cuando yo, la vez que me ha tocado dirigir la oración, usted no me escucha a mí orando por mí,
o por Mario, por Diego, porque yo lloro por ellos ahí en mi cuarto, en la noche. Si no digo, no, sí, son importantes, pero tengo una responsabilidad ante Dios. La responsabilidad de mi hogar, eso es ahí en lo secreto, en lo íntimo. Pero aquí vengo a orar por usted, porque también usted es importante. Somos familia en el Señor. También los amo. Es como si Jesús de repente llegara a Jesús y dijera, ven, vamos a orar. Señor, bendice a mi mamá María. Ahí donde quiera que esté, Señor. Y Jesús muchas veces puso primero a los demás antes que a su propia familia. Por eso es que se toma ese ejemplo, y por eso les digo, mientras más puedan evitar mencionarse ustedes mismos, si ustedes necesitan oración, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hermano, hoy no me siento, bueno, lo primero que hay que hacer, yo necesito oración. Bueno hermano, es que el día de hoy no me siento bien para ministrar la oración, porque en vez de ser instrumento necesito ser ministrada. Ah, bueno, para eso está el hermano Philip, para eso está el hermano Diego, para eso está el hermano, para eso somos varios los que podemos orar aquí. Ahora, siguiente punto, número 6. Ay, no puse el versículo bíblico, ¿verdad? Mateo, capítulo 6, versos 6 al 8 también. Pero vamos a leer Santiago. ¿Qué dice Santiago? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice? Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orar los unos por otros. Bueno, yo vengo y oro por usted. Pero si yo necesito oración, ¿qué es lo que cree que tiene que pasar? Usted ora por mí. Eso es la oración. Siguiente, Mateo capítulo 6, versos 6 al 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Sí, Dios bendice así como ahorita, pero la más grande bendición de respuesta de oración muchas veces no será en la congregación, ni será en los servicios, será ahí, en lo íntimo, ahí antes de dormir, ahí en la madrugada, ahí cuando a lo mejor te estás bañando, cuando estás haciendo la comida o haciendo tu quehacer, que de repente es ahí donde solamente estás tú y el Señor, ahí es donde realmente radica la bendición. ¿Por qué, hermano? Lo dice, pues lo vemos, el mismo Señor Jesús. ¿Oraba Jesús? Sí. ¿Cuántas veces oró en público? Muy pocas. ¿En público? Más que el Padre Nuestro hizo porque le dijeron que enseñara. Cuando oró por los peces y panes, ¿y cuál fue la oración de Jesús? Nada más dijo, Señor, bendice estos alimentos y se acabó. Ya. Y hay veces que en serio digo, nos queremos ver tan cultos en la oración que vamos a orar por los alimentos, sí. No, media hora de oración de los alimentos. Señor Jesús, Señor, bendice estos panes, esos pescados, se acabó y ¡guas! ¿Dónde tenía Jesús sus victorias? ¿Dónde obtenía Jesús eso? Recuerde, Jesús oraba todos los días, pero después de hacer lo que tenía que hacer, decía, bueno, ya terminé, con permiso. ¿A dónde va, Señor? Voy a orar. Y se iba al monte, ahí donde están los zancudos, ahí se iba a ir a orar. Ahí ahora sí. De ahí obtenía esa autoridad y ese poder. Siguiente punto número 6. Orar en lenguas. Ay, hermano, bueno. Aquí casi no se ha dado, no se da, y gloria a Dios que bueno. No digo que sea malo orar en lenguas. No es malo. Es bueno, pero pues va a orar, ore por sí. Y ahí en donde pues, nada más sea usted y el Señor, porque así lo marca la palabra del Señor. Porque hay gente que, en serio se los digo, lo he visto. Una vez un pastor fue a la congregación. ¿Sabe cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. ¿Hablas en lenguas? No, pues no tienes. Así literal dijo, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo? O sea, siempre he procurado leer la Biblia. Eso no dice la Biblia. ¿Qué pasa? En muchas iglesias hasta el pastor dice, ahora oren en lenguas. Pastores dicen, vamos a orar en lenguas. El mismo pastor empieza a orar en lenguas, o lo que piensa que son lenguas.
Y empieza con Rabashi, levanta la saya, la calle, levanta la saya, y la gente, y empiezan así. Y empiezan a hacer así. Bíblicamente, ¿es correcto? No. Jesús, ¿cuántas veces oró en lenguas? Ni en lo secreto. ¿Cuántas veces habló en lenguas Jesús? Los apóstoles, ¿cuántas veces hablaron en lenguas? ¿Que hayan orado en lenguas? Tampoco. 1 Corintios, capítulo número 1, no, verso 14, de favor, ahí nada más. 1 Corintios, capítulo 14, resulta que esto lo hacían los corintios. Ellos querían hablar en lenguas y todo, y orar en lenguas y así. Pero Pablo llegó y les dijo, a ver, vamos a poner orden. Si hablando español, cada quien ora por su parte y no se les entiende, ahora imagínense si se ponen a hablar en lenguas. Bueno, Pablo dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Pida en oración poder interpretarlas. No dice siga orando en lenguas. Hablas en lengua extraña, sí. Ahora, Señor, pide interpretar. ¿Para qué? Versículo número 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y en serio, cuando algún día escuchen a alguien que ora en lenguas, pregúntenle, ¿entendió lo que oró? Y le van a decir, la mayoría siempre dice, pues no, hermano, es que pues el espíritu me tomó. No, si no sabes ni qué oraste, pues no, estás haciendo las cosas mal, hermano. Oraré con el espíritu, pero también oraré con ¿qué? Con el entendimiento. Igual al momento de cantar, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es como si yo viniera y les dijera, okay, it's one book open. Come on, let's go. Yes. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué dijo? Pues quién sabe, hermano. Pero si viene le pagó el francés, oui, monsieur. ¿Qué? Exactamente. ¿Ha sido hablar francés usted, hermano? Sí. Oui. ¿Qué pasa por las personas que dicen hablar en lengua extraña? Tienen que orar también con el entendimiento. También cuando se canta, tienen que cantar con el entendimiento. Versículo número 16. Y el detalle está en que mucha gente habla en lenguas. Dice mi hermanita Mari, el hermano Alfredo habla en lenguas. Ahora, ¿de qué sirve que hable en lenguas si tiene una vida en desobediencia? No solo, a lo mejor no es un ejemplo, no él, sino la gran mayoría de personas. Ahora, ¿qué pasa? La lengua verdadera, hay dos tipos de lenguas: lenguas angelicales y lenguas humanas. Las lenguas angelicales realmente son muy pocas personas que lo han escuchado y todos piensan que es el rabarita, salavanta, la salalabala, y eso no son las lenguas angelicales, y le digo porque me consta, las he escuchado y sé que esas no son. Y la lengua humana es que de repente, por ejemplo, de repente vamos a un pueblito y el Señor le da entendimiento y alguien le habla en náhuatl y gloria a Dios le entiende. Pues, ¿y a qué hora se aprendió a hablar náhuatl? Bueno, ese es el don, el que Dios derramó en Hechos capítulo 3 sobre la congregación, sobre la iglesia, ya que estaban orando. Ese fue el don. Hay que verlo en otras versiones. En otras versiones dice, hablaron en idiomas. Pero pues el problema está en que mucha de la gente desconoce, y como el pastor habla y dice que levanta la singa, levanta la saya, la calla, pues yo también quiero orar así como lenguas, porque también el Señor me acaba de tocar el espíritu y también entonces decir rabaranta, sala, y de repente uno les pregunta, ¿y qué oro? Pues quién sabe. Bueno, ¿y qué oro el pastor? Pues quién sabe. Entonces, si no saben, no es la lengua genuina. Es como la danza. Y yo siempre me acuerdo, ¿no? De que yo no sentía ese toque del Espíritu Santo de cantar, de orar, de alzar mis manos. Yo luego veía así las personas y yo quería sentir, pero nada más no. Claro. Estaba así, ¿no? Y ahora me doy cuenta que cuando hace unos tipos de movimientos, no es porque, yo quiero que me vean la iglesia, que yo hago esto, que yo hago esto otro, y ya me sentí
haciendo, no, sino porque sale. Exactamente. Ahora, sigamos leyendo, digo, más que nada porque también lo dice la Biblia, ¿no? Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo va a decir amén a la acción de gracias, lo que estamos diciendo? Pues no sabe lo que estás diciendo, versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Sí, ahora sí que la persona que habla en lenguas, pues gloria a Dios, qué bueno por ella. Lástima de nosotros, porque quién sabe qué dicen. Versículo número 18. Ay, hermano, o sea que no lo entiendo. No, yo me refiero a esas lenguas que dicen que hablan. Esas, en serio se los digo con todo el amor del Señor, y a las que me oyen y escuchan y que a lo mejor algún día, con todo respeto y con todo amor del Señor, esas no son las lenguas, mis hermanos, mis hermanas. Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Versículo 19. Pues imagínense, Pablo hablaba más en lenguas que cualquiera, pero en la iglesia, ¿en dónde? En la iglesia prefiero hablar 5 palabras en entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua. Una persona con 5 palabras que diga, Dios te amo, ya edificó más que media hora el rabantice, la balanta, la sala, la balanta, la sala, caiga, la balanta. Y ahí vienen las instrucciones que veremos cuando hablemos acerca del don de lenguas. Pero bueno, ¿hay que orar en lenguas? ¿La Biblia me enseña? No. No, en primera dice que no, y en segunda no hay un testimonio bíblico de alguien que ore en la congregación en lenguas. Y hermano, entonces, ¿por qué muchas iglesias lo hacen? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que vamos a ir dejando esto aquí porque pues son 12 puntos, 12 claves para la realidad de la oración, y pues ya no nos va a dar tiempo. Vamos apenas en 6. Vamos a ir dejando esto por acá, y dentro de 8 días continuaremos con la segunda parte. Amén.